Maté a mi esposo, no con mis manos, sino con algo mucho más letal, su propia avaricia. Lo vi desangrarse financieramente mientras yo sonreía desde mi oficina en el piso 42. Él creía que me tenía bajo su control, que la mujer que había sido prostituta seguiría siendo su juguete para siempre. Se equivocó. Mi nombre es Isabela, y esta es la historia de cómo una mujer despreciada se convirtió en la pesadilla millonaria de quien la humilló. Hace 7 años, cuando David me encontró en las calles de Miami, yo era nadie. Una mujer rota, sin dinero, sin familia, vendiendo mi cuerpo para sobrevivir. Él me rescató, o eso creí. Me dio casa, ropa cara, me puso en una mansión dorada. Pero había un precio. Siempre hay un precio. David no me rescató por amor. Me rescató porque soy hermosa, porque podía lucirme en sus cenas de negocios, porque mis piernas largas y mi sonrisa perfecta abrían puertas que su personalidad repugnante mantenía cerradas. Era su trofeo, su prostituta domesticada, y durante años lo acepté. ¿Qué más podía hacer? Vivía en una jaula de oro, pero seguía siendo una jaula. Hasta que una noche, en una cena con sus socios más importantes, David cometió el error que le costaría todo. Estábamos en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Él había bebido demasiado, como siempre. Sus socios hablaban de negocios, de dinero, de poder, y entonces, uno de ellos, un hombre mayor de ojos fríos, me miró con esa sonrisa que conozco demasiado bien. La sonrisa de quien sabe exactamente lo que eres. David, le dijo, tu esposa tiene una presencia muy llamativa. Debe tener historias interesantes que contar. El silencio fue ensordecedor. David me miró con esos ojos que había aprendido a temer, y entonces, con la voz más cruel que había escuchado en mi vida, me destrozó delante de todos. Mi esposa, dijo riéndose, es una puta cara que encontré en la calle, pero tiene sus usos. Las palabras cayeron como cuchillos. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Los hombres en la mesa se rieron de mí, se rieron de mi dolor. David siguió hablando, contando detalles de cómo me había encontrado, de las cosas que había hecho por dinero, de cómo me había civilizado como si fuera un animal salvaje. Yo permanecí sentada, con la espalda recta, con esa sonrisa que había perfeccionado durante años, pero por dentro, algo se estaba rompiendo, y algo más estaba naciendo, algo peligroso. Esa noche, cuando llegamos a casa, David siguió con su crueldad. Me empujó contra la pared y me susurró al oído. Nunca olvides lo que eres, Isabela. Sin mí, volverías a las calles en menos de una semana. Eres mía, siempre serás mía. Pero se equivocaba, porque esa noche, algo cambió para siempre. Me di cuenta de que había estado jugando al juego equivocado. Había estado tratando de ser la esposa perfecta, la mujer que él quería que fuera, pero nunca sería suficiente. Nunca sería respetable a sus ojos. Así que decidí dejar de intentarlo. Y empecé a planear su destrucción. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que David pagaría por cada palabra cruel, por cada humillación, por cada momento en que me hizo sentir menos que humana. Lo que él no sabía es que yo había estado escuchando todas sus conversaciones de negocios durante años. Sabía de sus deudas secretas, de sus tratos sucios, de sus mentiras. Conocía a sus enemigos, sus miedos, sus debilidades. Y también sabía algo que él nunca imaginó. Tenía un don para los números, para entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se multiplica. Durante años, había estado observando, aprendiendo, absorbiendo cada detalle de su mundo. Ahora era el momento de usar todo ese conocimiento contra él. Pero primero, necesitaba encontrar una manera de obtener mi propio dinero. Y ahí fue donde conocí a Marcus. Marcus era diferente a todos los hombres que había conocido. Mayor, elegante, con ojos que parecían ver a través del alma. Era uno de los socios silenciosos de David, el hombre que realmente controlaba los hilos en las sombras. La primera vez que hablamos fue en otra cena de negocios. David había bebido tanto que se había quedado dormido en su silla. Marcus se acercó a mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Una mujer inteligente atrapada en una situación estúpida es lo más peligroso del mundo. Esas palabras fueron como una llave que abrió todas las puertas que había mantenido cerradas durante años. Esa noche, Marcus me siguió hasta el baño del restaurante. No para lo que pensarías.
para hacerme una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Isabela, me dijo mientras se aseguraba de que estuviéramos solos, he estado observándote durante meses. Veo cómo David te trata. Veo cómo él desperdicia el diamante que tiene en sus manos. Sus palabras me confundieron y me aterrorizaron al mismo tiempo. Tengo una propuesta para ti, continuó. Quiero que trabajes conmigo, en secreto. Te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre finanzas, sobre inversiones, sobre cómo mover dinero sin que nadie se dé cuenta. A cambio, tú serás mis ojos y oídos en la vida de David. Al principio pensé que era otra trampa, otro hombre tratando de usarme. Pero algo en sus ojos me decía que era diferente. Marcus no me miraba como David. No me miraba como un objeto. Me miraba como una igual, como alguien con potencial. ¿Por qué harías eso por mí?, le pregunté. Su respuesta me helió la sangre. Porque David me debe mucho dinero. Y porque creo que tú eres la única persona que puede destruirlo completamente. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Durante las siguientes semanas, empecé a encontrarme con Marcus en secreto. Me enseñó cómo leer estados financieros, cómo identificar oportunidades de inversión, cómo funciona el mercado de valores. Pero más que eso, me enseñó algo que David nunca pudo. Me enseñó a valorarme a mí misma. Las lecciones eran intensas. Marcus no me trataba con guantes de seda. Me exigía excelencia. Me empujaba hasta mis límites. El dolor es temporal, me decía cuando yo lloraba de frustración. Pero el poder es eterno. ¿Qué prefieres sentir el resto de tu vida? Mientras tanto, en casa, David seguía con sus humillaciones diarias. Me gritaba por cualquier cosa. Porque la comida estaba fría, porque mi vestido no le gustaba, porque había sonreído demasiado o muy poco en alguna cena de negocios. Una noche, después de una discusión particularmente cruel, donde me dijo que debería agradecerle por haberme sacado del arroyo, decidí que ya había tenido suficiente de ser su víctima. Esa misma noche, mientras él dormía borracho, revisé todos sus papeles, todas sus cuentas, todos sus contratos, y lo que encontré me hizo sonreír por primera vez en meses. David estaba en problemas financieros más profundos de lo que cualquiera sabía. Había estado robando dinero de las cuentas de sus propios clientes para mantener su estilo de vida. Sus deudas ascendían a más de $10 millones. Y lo mejor de todo, había usado mi nombre en varias de las transacciones ilegales sin mi conocimiento. Al día siguiente, le conté todo a Marcus. Su sonrisa fue la de un depredador que acaba de ver a su presa herida. Isabela, me dijo, acabas de encontrar la llave para tu libertad, pero también acabas de encontrar la llave para su destrucción. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional. Marcus me ayudó a abrir cuentas bancarias secretas, a crear empresas fantasma, a mover dinero de maneras que David nunca podría rastrear, pero también me obligó a seguir viviendo con David, a seguir siendo su esposa perfecta, a seguir soportando sus humillaciones mientras construíamos nuestro plan. Fue durante esta época que conocí a Elena, la hermana menor de David, una mujer aparentemente dulce que venía a cenar con nosotros una vez por semana. Elena siempre fue amable conmigo, siempre me defendía cuando David se ponía cruel. Pensé que finalmente había encontrado una aliada en la familia. Me equivoqué terriblemente. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Elena se quedó a ayudarme a limpiar. David se había ido a fumar puros con algunos amigos. Estábamos solas en la cocina cuando ella me dijo algo que me destrozó. Isabela, sé lo que estás haciendo con Marcus. Mi sangre se convirtió en hielo. Elena siguió hablando con esa voz dulce que siempre había usado conmigo. He estado siguiéndote durante semanas. Sé de las reuniones secretas. Sé de las cuentas bancarias. Sé de todo. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que Elena le contaría todo a David y que mi plan se desmoronaría. Pero entonces, ella dijo algo que cambió todo. Quiero formar parte de tu plan, porque David también me debe dinero. Mucho dinero. Durante los siguientes minutos, Elena me contó una historia que me hizo ver a David bajo una luz aún más oscura. Resultó que él había estado robando de la herencia de su propia familia durante años. Su padre le había dejado una fortuna considerable a Elena, pero David, como administrador de la herencia, había estado desviando el dinero a sus propias cuentas. Elena había descubierto el fraude hacía meses, pero no había podido hacer nada porque David tenía todos los documentos legales de su lado. Necesito que David pague por lo que me ha hecho, me dijo con lágrimas en los ojos.
y creo que juntas podemos destruirlo. Esa noche, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Podía confiar en Elena? ¿O era esto otra trampa de David? Decidí arriesgarme. Le conté todo sobre Marcus, sobre nuestro plan, sobre las pruebas que había recopilado contra David. Su reacción me convenció de que era genuina. Se puso a llorar y me abrazó como si fuéramos hermanas. Pero lo que no sabía era que Elena tenía sus propios secretos, secretos que convertirían mi plan de venganza en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. La verdad sobre Elena era mucho más retorcida de lo que jamás pude imaginar. Una semana después de nuestra conversación en la cocina, ella me citó en un café discreto del centro de la ciudad. Cuando llegué, no estaba sola. Había un hombre sentado con ella, un extraño de traje caro y sonrisa calculadora. «Isabela», me dijo Elena con una voz que ya no era la dulce hermana que conocía, «quiero presentarte a alguien muy importante». El hombre se levantó y me extendió la mano. «Soy Roberto Vázquez», dijo. «Trabajo para el gobierno federal, División de Crímenes Financieros». Mi mundo se tambaleó. Elena había estado trabajando con el FBI durante meses, recopilando evidencia contra David, pero no solo contra David, también contra Marcus, y ahora, contra mí. «Elena me ha contado todo sobre tu situación», continuó Roberto, «y tenemos una propuesta para ti. Puedes ayudarnos a atrapar a David y a Marcus, y a cambio, te garantizamos inmunidad completa por cualquier crimen financiero en el que hayas participado sin saberlo». Las lágrimas corrían por mi rostro. Me había convertido en un peón en un juego mucho más grande del que había imaginado. Elena tomó mi mano y me miró a los ojos. «Isabela, David destruyó mi herencia, pero también destruyó las pensiones de jubilación de cientos de personas. Marcus no es diferente. Él ha estado lavando dinero para carteles durante años. Tú eres la única que puede ayudarnos a detenerlos a ambos». Esa noche regresé a casa en estado de shock. David notó que algo estaba mal, y por primera vez en años, se mostró casi gentil conmigo. Me preguntó qué me pasaba, me ofreció una copa de vino, incluso me acarició el cabello. Era como si supiera que algo estaba cambiando, y estuviera tratando desesperadamente de mantener el control. Pero ya era demasiado tarde. Durante las siguientes semanas, trabajé como espía triple. Le reportaba a Elena y Roberto todo lo que David hacía, mientras fingía reportarle a Marcus todo lo que Elena hacía, mientras fingía ser la esposa obediente de David. Era agotador, era peligroso, y era adictivo. Por primera vez en mi vida, tenía poder real. Poder sobre hombres que creían que me controlaban. Fue durante esta época que David cometió su error más grande. Una noche, completamente borracho, me confesó algo que me hizo entender la magnitud de su maldad. «Isabela», me dijo mientras lloraba en mi regazo, «he hecho cosas terribles, cosas que tú no puedes imaginar». Me contó sobre las familias que había destruido robando sus ahorros. Me contó sobre los préstamos fraudulentos que había hecho usando información falsa. Me contó sobre las amenazas que había hecho a personas que trataban de exponerlo. Pero lo que más me marcó fue cuando me dijo, «Tú eres lo único bueno en mi vida. Sin ti, no soy nada. Eres mi salvación». Sus palabras me rompieron el corazón, no porque sintiera pena por él, sino porque me di cuenta de que David era tan víctima de su propia maldad como yo lo había sido de su crueldad. Pero eso no cambió nada. Tenía que seguir adelante con mi venganza. Al día siguiente, Marcus me citó en nuestro lugar de siempre, pero esta vez era diferente. Había notado cambios en mi comportamiento. Era más inteligente de lo que había pensado. «Isabela», me dijo con esa voz fría que había aprendido a temer, «creo que me estás mintiendo». Mi corazón se detuvo. Marcus sabía algo. No sabía qué tanto, pero sabía algo. «He estado siguiéndote», continuó. «Sé que has estado hablando con Elena más de lo normal. Sé que has estado nerviosa. Sé que algo ha cambiado». Sus ojos se clavaron en los míos como cuchillos. «Si me estás traicionando, Isabela, si estás trabajando con alguien contra mí, te aseguro que lo que David te hizo parecerá un juego de niños, comparado con lo que yo soy capaz de hacer». Esa noche, por primera vez en meses, sentí verdadero terror. Marcus no era solo un hombre de negocios corrupto, era algo mucho más peligroso, y ahora sabía que yo era una amenaza. Llamé a Elena desde un teléfono público. Le conté todo lo que Marcus me había dicho. Su respuesta me hizo temblar. «Isabela, tenemos que acelerar todo. Marcus está sospechando
Y si descubre la verdad antes de que podamos atraparlo, todos estaremos en peligro. Esa misma noche, Elena y Roberto vinieron a mi casa mientras David estaba en una cena de negocios. Me dijeron que tenían todo listo para el operativo final, que necesitaban que consiguiera una última pieza de evidencia, los números de las cuentas offshore donde Marcus guardaba el dinero del cartel. ¿Cómo se supone que consiga eso?, les pregunté. La respuesta de Elena me dejó helada. Tienes que seducirlo. Tienes que hacer que confíe en ti completamente. Y luego, tienes que traicionarlo. Era el momento de la verdad. Todo por lo que había luchado. Todo el dolor que había soportado. Todo se reducía a esto. Una noche con el hombre que había prometido enseñarme el poder, solo para destruirlo. La noche que elegí para seducir a Marcus fue perfecta para una traición. David estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, y yo había organizado una cena íntima en un restaurante donde sabía que Marcus se sentiría seguro. Llegué vestida para matar, literalmente. Un vestido rojo que abrazaba cada curva, el perfume que había notado que le gustaba, y una sonrisa que había ensayado cientos de veces frente al espejo. Pero cuando Marcus llegó, algo en sus ojos me dijo que él también había estado planeando esta noche. «Isabela», me dijo mientras se sentaba frente a mí, «es hora de que hablemos con total honestidad». Su voz tenía un filo que me cortó hasta el alma. «Sé lo que Elena está haciendo. Sé lo que tú estás haciendo. Y sé lo que el FBI está planeando». Mi sangre se convirtió en hielo, pero mantuve la compostura. Era ahora o nunca. «No sé de qué hablas, Marcus», mentí con la voz más seductora que pude encontrar. Él se rió. Una risa cruel que me recordó demasiado a David. ¿Sabes cuál fue tu primer error, mi querida Isabela? Creíste que eras la única jugadora en este tablero, pero hay algo que no sabes sobre mí. Se inclinó hacia adelante y susurró. Elena es mi hija. El mundo se detuvo. Las palabras de Marcus resonaron en mi cabeza como disparos. Elena era su hija. Todo había sido una mentira. Todo había sido una trampa. Verás, continuó Marcus, disfrutando cada segundo de mi horror. Elena y yo hemos estado trabajando juntos durante años. Ella se acercó a David para acceder a su dinero. Yo me acerqué a ti para controlarte. Y tú, mi querida prostituta inteligente, has sido nuestra marioneta perfecta. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no de tristeza, de rabia, de una rabia tan pura y ardiente que sentí que me iba a consumir. Elena nunca trabajó para el FBI, siguió Marcus. Ese Roberto que conociste es un actor que contratamos. Todo fue un montaje para hacer que tú hicieras exactamente lo que estás haciendo ahora, traicionar a David por nosotros. Me levanté de la mesa, temblando de furia. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. La respuesta de Marcus me rompió en 1000 pedazos. Porque David tiene algo que necesitamos. Algo que vale más que todos sus robos y estafas combinados. Su padre escondió un tesoro antes de morir. $50 millones en diamantes. Y tú, mi querida Isabela, vas a ayudarnos a encontrarlo. Esa noche regresé a casa sintiendo que había perdido todo. Había sido manipulada por todos. Por David, por Marcus, por Elena. Era una prostituta cuando empezó esta historia, y seguía siendo una prostituta. Solo que ahora me prostituía por venganza en lugar de por dinero. Pero entonces, mientras lloraba en mi baño, recordé algo que Marcus había dicho meses atrás. Una mujer inteligente atrapada en una situación estúpida es lo más peligroso del mundo. Él tenía razón, y acababa de cometer el error más grande de su vida, subestimarme una vez más. Durante las siguientes semanas, fingí estar completamente quebrada por su revelación. Fingí ser la víctima perfecta otra vez. Dejé que Marcus y Elena creyeran que me tenían completamente bajo control. Pero en secreto, estaba haciendo algo que ninguno de ellos esperaba. Estaba investigándolos a ellos. Resultó que Marcus había mentido sobre algo crucial. Elena sí había trabajado para el FBI, pero no como informante. Había trabajado como sospechosa. Estaba siendo investigada por lavado de dinero mucho antes de conocer a Marcus. Y cuando descubrí la verdad sobre su relación, todo encajó. No eran padre e hija, eran amantes. Y habían estado estafando juntos a familias durante años. El verdadero Roberto Vázquez existía, y cuando lo contacté por mi cuenta, me dijo algo que cambió todo. Isabela, hemos estado buscando evidencia contra Marcus Delgado y Elena Vázquez durante 3 años. Si tienes información sobre ellos, puedes ayudarnos a cerrar uno de los casos de lavado de dinero más grandes de la década.
Esa noche, tomé la decisión que definiría el resto de mi vida. No iba a ser víctima de nadie nunca más. No iba a ser la prostituta de David, ni la marioneta de Marcus, ni la ingenua de Elena. Iba a ser la arquitecta de mi propia justicia, y mi justicia sería más cruel que cualquier cosa que ellos hubieran imaginado, porque había encontrado los diamantes. Los había encontrado semanas atrás, escondidos en el sótano de nuestra casa, detrás de una pared falsa que David había construido años antes de conocerme. $50 millones en piedras perfectas que ahora estaban en una caja de seguridad que solo yo podía abrir. Marcus, Elena y David iban a matarse entre ellos tratando de encontrar un tesoro que ya era mío, y yo iba a ver cómo se destruían desde mi nueva oficina en las Bahamas. Pero mi venganza no podía ser simplemente robar los diamantes y desaparecer. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Estos 3 monstruos habían pasado años torturándome de maneras diferentes. Merecían algo mucho más elaborado, algo que los hiciera sufrir como yo había sufrido. Durante las siguientes semanas, desarrollé el plan más cruel y perfecto que mi mente rota pudo concebir. Primero, dejé que Marcus y Elena creyeran que habían ganado. Les di información falsa sobre dónde creía que David había escondido los diamantes. Les hice mapas falsos. Les inventé pistas falsas. Los envié a buscar tesoros que no existían en lugares que los pondrían en peligro. Mientras ellos perdían tiempo y dinero persiguiendo fantasmas, yo me movía en las sombras. Había aprendido tanto de Marcus sobre finanzas que ahora podía mover dinero como él. Abrí cuentas en paraísos fiscales, creé empresas fantasma, establecí redes de lavado que harían que las de Marcus parecieran juegos de niños. Pero mi golpe maestro llegó cuando decidí usar el arma más poderosa que tenía, la verdad. Contraté a un investigador privado de élite, uno que había trabajado con el FBI durante décadas. Le di acceso a toda la información que había recopilado sobre David, Marcus y Elena. En 2 semanas, había construido casos criminales contra los 3 que los pondrían en prisión durante décadas. Pero no se la di al FBI todavía. Tenía un plan mejor. Una noche, invité a los 3 a cenar en casa. David pensó que era una cena romántica para reconciliarnos después de semanas de distancia. Marcus y Elena pensaron que finalmente les revelaría la ubicación real de los diamantes. Todos llegaron con sus propias agendas secretas, todos pensando que esa noche obtendrían lo que querían. Ninguno sabía que esa sería la última cena de sus vidas libres. Empecé la velada con un brindis. Por la familia, dije, mirando a David. Por los socios, continué, mirando a Marcus. Y por los amigos, terminé, mirando a Elena. Todos brindaron, sonriendo, cada uno pensando que había ganado. Entonces puse 3 sobres en la mesa. Cada uno de ustedes tiene un regalo, les dije con la sonrisa más dulce que pude reunir, pero tienen que abrirlos al mismo tiempo. Cuando abrieron los sobres, sus rostros se transformaron en máscaras de horror. Cada sobre contenía evidencia de los crímenes de los otros 2. David descubrió que Marcus había estado planeando robarlo desde el principio. Marcus descubrió que Elena había estado vendiendo información sobre él al FBI real. Elena descubrió que David había matado a su verdadero padre años atrás para robar los diamantes originales. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Los vi mirarse entre ellos con odio puro, con traición, con la comprensión de que todos habían sido engañados por todos. Entonces, Elena habló primero. David, tú mataste a mi padre. Su voz era un susurro venenoso. David se levantó de la mesa tambaleándose. Marcus, tú planeaste destruir mi vida desde el día que te conocí. Marcus se rió con crueldad. Elena, tú me traicionaste con el FBI después de todo lo que hicimos juntos. Y entonces, como había planeado, se volvieron contra mí. Los 3, unidos por primera vez en su odio hacia la mujer que había expuesto sus mentiras. Isabela, rugió David, ¿qué has hecho? Mi respuesta fue simple y devastadora. He aprendido de los mejores. Saqué mi teléfono y marqué un número. En segundos, la casa se llenó de agentes federales. El FBI real esta vez. Mientras los arrestaban, me acerqué a cada uno. A David le susurré, nunca más volverás a llamar puta a ninguna mujer. A Marcus le dije, subestimaste a la alumna equivocada. A Elena le recordé, la venganza siempre es más dulce cuando viene de quien menos lo esperas. Pero mi venganza no terminó ahí. Durante los siguientes meses,
Mientras ellos luchaban con abogados y procesos judiciales, yo construí mi imperio. Los diamantes fueron solo el comienzo. Con el conocimiento que había obtenido de todos ellos, con las conexiones que había hecho, con la inteligencia que había desarrollado, me convertí en lo que ellos nunca pudieron ser, una empresaria legítima. Compré el banco donde David tenía sus deudas. Adquirí las propiedades donde Marcus lavaba dinero. Tomé control de todas las empresas que Elena había usado para sus estafas, no para continuar sus crímenes, sino para convertirlas en negocios legales y prósperos. Hoy, 7 años después, soy la CEO de Renacimiento Enterprises, una corporación que vale $600 millones. Doy trabajo a más de 5,000 personas. He construido escuelas para niñas en situación de riesgo. He financiado refugios para mujeres maltratadas. He convertido mi dolor en poder, pero un poder que construye en lugar de destruir. David murió en prisión el año pasado. Lo visitaron durante su funeral. Marcus cumple cadena perpetua por asesinato en primer grado, después de que descubrieran que había matado a 3 de sus antiguos socios. Elena salió hace 6 meses, pero su reputación está tan destrozada que no puede conseguir trabajo ni como cajera. A veces pienso en esa mujer que era hace 7 años, la prostituta asustada que vivía en una jaula dorada, la víctima que permitía que otros definieran su valor. Esa mujer murió la noche que decidió dejar de ser víctima y convertirse en verdugo. Pero la mujer que soy ahora es algo diferente. No soy una víctima ni un verdugo. Soy una superviviente que se convirtió en conquistadora. Y cada día que me levanto en mi oficina del piso 42, cada vez que firmo un cheque que cambiará la vida de alguien para mejor, cada vez que miro el retrato de esa mujer asustada que solía ser, me recuerdo a mí misma la lección más importante que aprendí de todo esto. El verdadero poder no viene de destruir a tus enemigos. Viene de construir un mundo donde eres demasiado poderosa para que te lastimen otra vez. Mi nombre es Isabela de la Croix, y esta es la historia de cómo una prostituta despreciada se convirtió en la mujer más poderosa que sus torturadores nunca pudieron imaginar. Si estás escuchando esta historia y has vivido traición, abuso o humillación, quiero que sepas algo. Tu pasado no define tu futuro. Tu dolor puede convertirse en tu poder. Y la venganza más dulce es el éxito que construyes con tus propias manos. Dale like a este video si esta historia te tocó el alma. Suscríbete a nuestro canal haciendo clic en el botón rojo que aparece abajo, porque cada día te esperamos aquí con relatos que te dejarán sin aliento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido una historia de superación? ¿Has tenido que levantarte de una traición que te rompió el corazón? Queremos conocer tu historia, porque aquí, en este espacio, todas somos guerreras que aprendimos que el fuego no nos destruye, nos forja.